Así le puse a la enseñanza de hoy, la clave para un 2025 bendecido. Y es, yo no hago clickbait con los títulos. Clickbait es cuando te muestran algo para llevarte a generar tráfico, sino que me los tomo muy en serio y dije, bueno, pues voy a poder entregar lo que estoy prometiendo. Al final, pues si yo te digo que ese es el título, yo esperaría, si estuviera allí sentado, que la persona que está hablando me entregue una clave para un 2025 bendecido. Y creo que esta no es una declaración menor, porque ¿quién no quiere ser bendecido? Pues todos queremos ser bendecidos. Yo no quiero maldición, yo quiero bendición, yo quiero todo lo que acompaña la bendición. La bendición es, puedes quitarle la música porque si no nos dormimos. La bendición es acompañada por prosperidad, es acompañada por salud, es acompañada por buen ánimo, por buena actitud. O sea, una persona bendecida no es una sola cosa. No puedo decir que bendición es solo prosperidad, bendición es mucho más que dinero, mucho más que felicidad, es una integralidad, una serie de cosas. Y sin duda estamos como en esa época del año donde uno empieza a meditar y a reflexionar, donde uno empieza a pensar cómo fue mi año, para dónde va mi vida, qué va a pasar el año que viene, cuáles son las expectativas que tengo. Este es el tiempo de las famosas resoluciones de año nuevo, y eso es bueno y es malo. Es bueno porque, como lo dije hace un rato, qué bueno poder tener espacios de reflexión en los que meditemos sobre cómo va nuestra vida y donde planeemos y pensemos hacia dónde vamos. Y sin duda alguna es mucho más fácil planear el 29 de diciembre que planear el 28 de febrero. Porque por alguna razón estamos diseñados como para poder hacer planeación en esos nuevos comienzos. O alguien empieza dieta el miércoles. Uno no empieza dieta un miércoles, uno empieza dieta un lunes. Uno empieza dieta un 1 de mes, o uno como que trata de programarse de alguna manera porque estamos codificados de esa manera. Y yo siempre digo que Dios no cambia y los planes de Dios siguen siendo los mismos y su capacidad de bendecirnos es igual y los principios siguen siendo los mismos, pero la forma como nosotros abordamos la vida, la forma como nosotros tomamos decisiones, la forma como planeamos sí cambia de acuerdo a esas temporadas, y yo creo que hay que aprovechar la atracción que trae esta temporada para tomar decisiones. Estás en una ventana de oportunidad para tomar mejores decisiones, pero yo no sé si tú te has hecho preguntas como ¿por qué hay personas bendecidas y personas que no están bendecidas? ¿O por qué hay cristianos bendecidos y cristianos que no están bendecidos? Porque hay personas que no creen en Dios y están, comillas, bendecidas, y personas que creen en Dios y no están bendecidas, no les está yendo bien. Es que yo voy a la iglesia, yo creo en Jesús, yo recibí a Jesús en mi corazón, yo soy un buen cristiano, pero no me salen las cosas bien, no estoy siendo bendecido. Si tú te has hecho esa pregunta, yo creo que vamos a poder responderla a lo largo de esta enseñanza, donde yo pretendo darte una clave para que tu 2025 sea un año bendecido. Y quiero empezar leyendo un pasaje que está en Salmo 128. Dice lo siguiente, este es el rey David hablando, dice: bienaventurado es doblemente bendecido, o sea, dos veces bendición, todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Mira estas bendiciones, yo quiero eso. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sión, veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Este pasaje está bien tremendo porque el rey David está diciendo: es doblemente bendecido el que teme al Señor. Ahora, ¿qué se te viene a la mente cuando tú piensas en ese concepto de temor a Dios? Yo me acuerdo cuando yo estaba más joven, cuando estaba en mi adolescencia, quizás de la edad de mi hijo, 15, 16, 17 años, que yo me portaba bien porque tenía miedo a las consecuencias que podría tener el portarme
mal o a hacer malas cosas. Y eso duró hasta cuando aprendí a hacer malas cosas sin que se dieran cuenta. El problema del temor miedo, el temor miedo, es que el temor miedo te puede llevar a comportarte mejor o a tomar ciertas decisiones, pero eso no es sostenible en el tiempo. Esa no es una fuerza suficiente para mantenerme alineado, digamos, con los caminos. Y ese no es el temor del que está hablando David. Cuando David dice bienaventurada es la persona que teme a Dios, no está hablando de ese tipo de miedo. La invitación bíblica nunca es a tenerle ese miedo a Dios, sino es respeto, es reverencia, es honra, es una postura del corazón que está inclinada a decir yo quiero agradar a Dios. No es lo mismo decir yo no quiero que mis papás me castiguen a decir yo quiero honrar a mis padres. Son dos fuerzas muy distintas, son dos motivaciones muy distintas. Como lo dije, la primera no es sostenible porque apenas aprendas a hacerlo sin que se den cuenta, ya hasta ahí llegó la conducta, mientras que si tú dices yo al contrario quiero hacerlo porque esto es honroso para ellos, porque yo los respeto. Pero me gusta mucho la Biblia porque la Biblia siempre nos da la definición de algo por medio de recursos literarios como lo pueden ser la repetición. En este caso dice, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Si tú quieres saber para David qué significaba temer a Dios, ahí está. Temer a Dios para David es andar en los caminos de Dios. Andar en sus caminos. Eso significa temer al Señor. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Qué significa el temor a Dios? Andar en sus caminos. Entonces, simplifiquémoslo. Bienaventurado todo aquel que anda en los caminos del Señor. Qué interesante. Ese concepto de los caminos me parece muy interesante, sobre todo en plural. Porque claro, como cristianos y los que llevamos mucho tiempo en la iglesia y sabemos algunos versículos bíblicos, sabemos que Juan 14:6, que lo tengo allí, dice, Jesús dijo, yo soy el camino, no dice los caminos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios, nadie viene al Padre, sino es a través mío o a través del Hijo. Eso fue lo que dijo Jesús. Y entonces aquí solamente esto lo traigo porque me parece importante hacer una distinción, especialmente porque vamos a hablar de los caminos de Dios, que esa idea popular de que todos los caminos conducen a Dios es falsa. Hay un solo camino que conduce a Dios, pero en Dios hay muchos caminos, y no es lo mismo. No es lo mismo decir que en Dios hay muchos caminos a decir que hay muchos caminos hacia Dios. ¿Entendemos la diferencia? Hay un solo camino a Dios, pero una vez en Dios hay muchos caminos. Y eso a mí me encanta porque eso invita a que nuestra vida no sea una vida monótona, repetitiva, aburrida. Es que el camino de Dios se tiene que ver de esta manera. No, el camino de Dios no se tiene que ver de esta manera. Hay muchos caminos en Dios, hay uno solo hacia Dios. Jesús es el camino hacia Dios, pero yo ya llegué a Dios. Ahora, ¿cómo voy a vivir mis caminos? Te hice una pregunta hace un tiempo, hace un momento. ¿Por qué hay cristianos bendecidos y cristianos no bendecidos? Y yo creo que tiene que ver con que todos somos, si somos cristianos, todos tomamos el camino a Dios. Y ahí nos podemos encontrar y entender. Llegamos a Dios a través de Cristo, somos cristianos. Pero resulta que ahí no acaba la vida, ahí comienza la vida. Una vez llegas a Dios, ahora se trata de cómo vas a tomar los caminos de la vida en Dios. Y ahí es donde está la bendición. En Cristo llegas a Dios, tienes vida eterna, tienes salvación, tienes perdón de pecados. Ya está, hay un solo camino, es Cristo Jesús. Pero tú puedes tener vida eterna, salvación, perdón de pecados y estar quebrado. Tú puedes tener vida eterna, salvación, perdón de pecados y tener tu matrimonio destruido. Tú puedes tener vida eterna, salvación, perdón de pecados y vivir en pecado. Y no vivir una vida bendecida. Y queremos un 2025 bendecido, entonces vamos a tener que empezar a reflexionar sobre cuáles son los caminos que estamos transitando. Porque yo puedo decir, tomé el camino que conduce a Dios, y ahora, ¿qué camino estás tomando en tu matrimonio? ¿Qué camino estás tomando en tus finanzas? ¿Qué camino estás tomando en tus relaciones? ¿Qué camino estás tomando en tu vida personal, en tus hábitos, en tus decisiones diarias? Esos son los caminos que importan de cara al planteamiento de la bendición en esta tierra. Ya tienes la vida eterna garantizada, tienes la salvación, tienes el acceso a Dios. Ahora, ¿qué caminos estás tomando? Yo creo que hay muchos cristianos que llegaron a Dios a través de Cristo,
pero que lamentablemente están tomando caminos que no son coherentes y congruentes con el camino que Dios propone. O en otras palabras, como lo diría el salmista, con sus caminos. De hecho, mira lo que dice Isaías 55:8, dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos. Declara el Señor otra vez en plural. Otra vez está diciendo, mis caminos no son sus caminos, mis pensamientos no son sus pensamientos, porque los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Vamos a tener que empezar a evaluar los caminos que estamos tomando. ¿Cuáles son las rutas que estamos transitando? Este año que viene, en el 2025, con Cata cumplimos 25 años de matrimonio. En 25 años de matrimonio con una persona no necesitas 25, puedes tener 25 meses o 25 semanas para ya haberte dado cuenta de lo que voy a decir. Se encuentran múltiples caminos. Cuando yo me uní a Cata, yo me empecé a encontrar con caminos que no coincidían. Y cuando digo caminos, lo estoy tratando de simplificar a ese nivel para que todos estemos entendiendo y comprendiendo hacia dónde va la enseñanza. Estoy diciendo formas de hacer las cosas, formas de caminar, formas de transitar la vida. Cuando una persona se une a otra persona, hay unos caminos en las finanzas y hay unos caminos en las finanzas. Hay unos caminos en la familia y hay unos caminos en la familia. Y hay un tiempo donde uno tiene que aprender a ajustarse y hay momentos donde uno va a decir, voy a aprender a tomar tus caminos y yo voy a aprender a tomar tus caminos. Y otros caminos los vamos a construir juntos. Pero yo puedo estar 25 años casado y aún así todavía tener caminos diferentes en ciertas áreas. Eso obviamente trae conflictos y dificultades y de hecho yo siempre digo que son esas, entre comillas, boberías las que terminan acabando los matrimonios. Eso es solamente un paréntesis. Pero yo, por años de dar consejería matrimonial, me he dado cuenta que los matrimonios que no tienen rescate no son los que hubo adulterio, no son los que hubo infidelidad, no son los que hubo una mentira gigante, son los que nunca pudieron conciliar los caminos. Porque en la forma de doblar el papel higiénico pelean todos los días por eso, pero esa pelea de todos los días les acabó el matrimonio y no hay manera de que lo hagan diferente. Obviamente estoy exagerando con la tontería, pero son ese tipo de cosas las que acaban las relaciones. Las otras se solucionan, se dispensa perdón, se recibe perdón, se hace un proceso y seguimos adelante, si se quiere, obviamente. Ahora, ¿qué significa eso? Que yo puedo estar con Dios, pero no estar en los caminos de Dios. Yo puedo estar 25 años con Catalina y no coincidir en los caminos que tomamos. Yo creo que hay muchos cristianos que llevan muchos años de cristiano, pero no caminan en los caminos de Dios. Y Dios te sigue. La diferencia es que cuando yo me caso con una persona, cuando ustedes se casaron, ustedes empiezan a definir juntos dónde va a ceder el uno y el otro. Con Dios no puedes hacer eso. Dios, lo tomo, pero en este sí me vas a tener que dejar ir por... No, Dios te dice, estos son mis caminos, los míos son más altos. Yo no entro al matrimonio con esa arrogancia. Freddy no le dice a Johanna, es que mis caminos son más altos que los suyos. Ahí ya empezó mal. Pero Dios sí empieza la relación de esa manera. Dios sí te dice, a ver, si vas a caminar conmigo, tienes que entender que esto no es tu manera de pensar contra la mía, es mi manera de pensar y punto. Porque mis caminos están más arriba que los tuyos, mis pensamientos son mayores que los tuyos. Tú te alineas a mis caminos, no negociamos. Pero muchos cristianos dicen, yo quiero estar con Dios, pero quiero mis caminos. Ay, Señor, ¿por qué no bendices mi matrimonio? Porque estás por el camino incorrecto, porque vas por el camino inadecuado. Entonces, mire lo que dice Primera de Corintios. Vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver caminos, tengo como 4 o 5 ejemplos. Vamos a hablar del amor, es el primer camino. Todos queremos ser bendecidos en el amor, ¿sí? Entonces dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo crea, todo lo espera y todo lo soporta. Ese es el camino
es uno de los caminos de los que vamos a hablar hoy, pero cuando hablamos del amor, por ejemplo, Dios nos dice, aquí hay un camino. Pero cuando tú piensas en amor, a lo mejor no piensas en esto. A lo mejor no piensas en un amor que no se jacta, un amor que no es arrogante, un amor que no se porta mal, un amor, mire esto, no toma en cuenta el mal recibido. No dice que el amor no recibe mal, solo dice que no toma el mal que recibió, no lo toma en cuenta. Entonces eso empieza a cambiar nuestra perspectiva, porque si en el 2025 alguien que te ama te hace mal, tú no puedes decir, ay, me fue mal. No, es una oportunidad para amar, porque es ese tipo de amor que no toma en cuenta el mal recibido. ¿Quieres ser bendecido en tu trabajo? Mira lo que dicen las Escrituras. Proverbios 28, 19 al 20. El que trabaja su tierra tendrá abundante comida. Yo siempre, cuando hago los seminarios de finanzas y demás, digo, primera regla para prosperar, ¿cuál es? Trabaje. Porque la gente como que quiere plata, pero no quiere trabajar. La gente quiere ganarse la lotería, las personas quieren plata fácil, quieren cuál es el negocio, dónde meto, cuál es la criptomoneda, que si meto una me dan 10,000. Eso no existe. Eso es un caso de 1,000,000. La regla general es, ¿quieres ser próspero? Trabaja. Entonces, ¿quieres bendición en el trabajo? Trabaja tu tierra. Y mira qué interesante, trabaja tu tierra. A mí me gusta la camioneta de Juan, más que mi carrito. Pero Juan tiene una tierra que él trabaja y el fruto de su trabajo le da esa cosecha. Si yo me pongo a desear sus cosechas, me estoy desviando porque esa no es mi tierra. Y no todas las tierras producen la misma cosecha. Entonces, que me voy a salir yo de ser pastor a ser carpintero, porque empecé a codiciar lo que Dios no me dio a mí. Dios me dio una tierra. Entonces hay que identificar cuál es la tierra que Dios te dio. ¿Cuál es el territorio, cuál es el terreno, cuál es el área en la que tú puedes prosperar, en la que tú puedes ser bendecido? Y cuando la encuentres, empieza a trabajarla y entonces vas a tener abundante comida, de acuerdo a la tierra que tú tienes. Yo vuelvo y digo, no puedes estar deseando la cosecha de otro porque tú no tienes la tierra que ese tiene. Sencillamente no funciona de esa manera. El que sueña despierto solo abundará en pobreza. Puedes soñar, puedes hacer las resoluciones que quieras. No lo mencioné en la introducción, pero se dice que más del 50% de las personas para el 25 de enero ya han abandonado sus resoluciones de año nuevo. Y el 75% para el 15 de febrero. Estadísticamente, no sé cómo lo miden, pero pues vaya a un gimnasio. Enero es el peor mes para ir a los gimnasios. Vaya en febrero. ¿Por qué? Porque es que es muy fácil soñar despierto. Pero dice el rey Salomón, el que sueña despierto, ¿qué genera? Pobreza. En otras palabras, Salomón está diciendo, aterrice, trabaje su tierra, deje de soñar despierto. El hombre fiel recibirá muchas bendiciones. El que tiene prisa por enriquecerse no quedará impune. Entonces, ¿qué quiero prosperar el año que viene financieramente? Varias cosas. Trabaje su tierra, deje de ser tan soñador, no está diciendo, esto no tiene que ver con no tener visión, no tener metas, no tener planes, deje de ser tan soñador y ojo con la prisa, ojo con el afán. Porque el afán nos lleva a cortar esquinas, el afán nos lleva a tomar atajos y no hay los atajos en la vida no son buenos. Qué curioso, ¿no? Como si estuviera temblando, pero aquí no tiembla. Muy bien. Las palabras. Hablemos de las palabras. ¿Cuál es el camino de Dios para las palabras? Este me golpea a mí porque yo no soy vulgar, se los he confesado muchas veces, yo naturalmente no soy vulgar. Para que a mí se me salga una mala palabra, tengo que pegarme en el dedo pequeño del pie o pasarme algo que me desestabilice. Y sí se me sale, quiero decirle que se me sale. O sea, como quiera, hay cosas que me pueden sacar una mala palabra. ¿Sí? Pero esa en mí es la excepción, en otros esa es la norma. ¿Sí?
¿Por qué se ríe, Juan? Bueno, entonces, Efesios 4:29 dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, ¿sí? Pero no es lo mismo. Hay gente que se jacta de no ser grosera, como yo, que les hago, yo no soy grosero, pero a veces soy muy ofensivo. Y tú sabes que puede ser muy ofensivo sin decir ninguna grosería. Entonces, ojo, porque son las dos cosas, no es solamente, ay, no digas, yo no digo, es que yo no digo groserías, pues sí, muy bien que no las digas. Pero ojo, porque puedes igual ser una persona muy ofensiva. Y yo siempre les hago la invitación a que no solamente piensen en cómo le hablan a otros, sino cómo se hablan a ustedes mismos. A nosotros nos gusta ver un programa, a Cata, Benja y a mí, que se llama Alone. No sé si lo han visto alguna vez, está en Netflix. Es gente que la tiran 10 personas, las tiran en Alaska o las tiran en Vancouver Island o las tiran en la Patagonia y las dejan solas y tienen que sobrevivir y el que más dure gana, $500,000. Es un programa de supervivencia. Y ellos tienen sus kits de GoPros y toda la cosa, ellos tienen que grabarse todos porque no hay producción, no hay cámaras, ellos están solos en medio de la selva. Y yo el otro día le decía a Cata, yo no podría hacer eso, porque el problema es que cuando yo estoy solo, empiezo a hablarme a mí mismo, y normalmente las cosas que me digo no son muy buenas. Entonces yo no podría quedar en evidencia, porque a veces no soy tan bueno conmigo mismo. Les estoy confesando, esa es un área en la que tengo que trabajar en el 2025. Tengo que trabajar en mis palabras, las que me digo a mí mismo. Tengo que trabajar porque el oidor principal de tus propias palabras eres tú mismo. Entonces, ¿qué palabras te estás diciendo a ti mismo? Y por supuesto, ¿qué palabras le dices a otras personas? Pero hay que tener cuidado con el lenguaje grosero, Juan, y hay que tener cuidado con el lenguaje ofensivo, Felipe, pues para que entendamos, porque Juan dice 10 palabras pero no ofende, 10 groserías pero no ofende, porque en paisa las groserías como que eso suena normal, suenan bonitas, ¿ya? Y las novelas, narconovelas como que nos acostumbraron a que eso es normal. Pero hay que tener cuidado porque a veces sin una sola grosería uno puede ser muy ofensivo con uno mismo o con otros. Y dice que todo lo que digan sea bueno y útil. Y esto todavía sube más la vara. Porque entonces alguien podría decir, yo no soy grosero ni ofensivo. Ok, te hago una pregunta. ¿Todo lo que dices es bueno y útil o dices cosas que son ociosas? Porque hay mucha palabra ociosa en nuestras conversaciones, con otros y con nosotros mismos. Y después dice, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Yo siempre hago la prueba Truman Show. ¿Vieron la película Truman Show con Jim Carrey? Bueno, esa es de los 90, entonces si no la ha visto, véala, porque no sabe lo que se perdió. Pero es bien interesante porque yo a veces hago esa prueba y digo, bueno, si me estuvieran grabando y me estuvieran viendo, ¿cómo cambiaría mi conducta? ¿Cómo cambiaría lo que digo? ¿Será que todo lo que yo digo, no acá, aquí, créanme, aquí con un micrófono en la mano, es fácil decir cosas que resulten productivas? Pero ¿qué dices de lunes a domingo? ¿Qué dices desde que te levantas hasta que te acuestas? ¿Cuál es la constante? ¿Qué es lo que sale constantemente de tu boca? ¿Está estimulando a quienes te rodean o los está apagando? Ojo con eso, porque queremos ser bendecidos en el 2025, hay que andar en los caminos de Dios. ¿Cuál es el camino de Dios para las palabras? Que edifiquen, que construyan, que levanten. Y ahí empieza entonces el desafío. Luego, ¿cómo resolvemos las ofensas? Porque te aseguro algo, te van a ofender en el 25. Te lo aseguro, alguien te va a ofender. El que menos piensas o el que ya tú sabes, pero te van a ofender. La gente te va a ofender, las personas ofendemos. Puede que yo te ofenda en el 25. Si no lo hice en el 24, probablemente lo voy a hacer en el 25. ¿Cómo las vamos a manejar? Mira lo que dice Colosenses 3 del 12 al 13. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Y me llama la atención ese concepto de vístanse, porque todos los días nos vestimos. Y esto es como Pablo diciendo de alguna manera, oye, todos los días tú tienes que volverte a poner y volverte a vestir
compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Esa no te la pones el 1 de enero, a ver con cuánto de eso llegas para el 29 de diciembre del próximo año. Esa te la pones todos los días. ¿O es que acaso tú te vistes, y no me respondas si sí, tú te vistes una sola vez a la semana? Algunos de pronto sí. Le dan 4 usos a los calzoncillos. Sean comprensivos con las faltas de los demás. Mire esto, porque dije cómo vamos a manejar cuando alguien nos falle. Con comprensión. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Uy. Hay partes de la Biblia que a mí me gustaría que no estuvieran en la Biblia. Ser comprensivo. O sea, ¿me estás diciendo que tengo que comprender tu ofensa? Sí. Y además de todo, perdonar. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Pablo era un genio, porque ¿cómo así, Pablo? A ver, acuérdate que a ti se te perdonó y bastante, o se te olvidó. Porque a veces como que se nos olvida, entonces creemos que, no, es que yo nací perdonado. No, no. Tú naciste en pecado y fallaste mucho a Dios y a otras personas, y Cristo te perdonó. Dios te perdonó en Cristo. Entonces, luego, la sexualidad. ¿Cómo vas a manejar tu sexualidad en el año 2025? Queremos los caminos para bendición. ¿Qué dice Dios acerca de la sexualidad? Dice muchas cosas, pero traje un versículo que me parece que con ese no necesitamos más. La voluntad de Dios es que sean, 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 5, santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Es que todo el mundo lo hace. Entonces como todo el mundo lo hace, yo lo hago. No. Nosotros tenemos que aprender a controlar. Cada uno tiene que aprender a controlar su cuerpo. Ese es mi desafío, ese es mi reto, eso es lo que yo tengo que hacer. Y tengo que hacerlo de una manera santa y honrosa y no me puedo dejar llevar por los malos deseos. Entonces, ¿cómo voy a manejar mi sexualidad en el año 2025? Ahí está, con dominio propio. Yo no sé las realidades que cada uno de ustedes vive. Aquí está una audiencia muy diversa. Hay niños, hay adolescentes, hay adultos, hay parejas. Yo no te puedo decir qué, cómo, cuándo, dónde, qué sí, qué no. Lo que te puedo decir es, hay una instrucción clara. Tú controla tu cuerpo, yo me encargo de controlar el mío. Yo no estoy aquí para controlar el tuyo ni tus deseos, yo estoy aquí para controlar los míos. Yo tengo que tomar control sobre mi cuerpo y tengo que hacerlo de una manera honrosa y santa. Porque volvemos a lo mismo. Dios los bendiga. Volvemos a lo mismo. Tengo que, de alguna manera, pensar qué implicaciones tiene el no caminar en los caminos de Dios en cada una de estas áreas en mi año 2025. Nos gusta tener como compartimientos en nuestra vida y pretender que yo no voy a resolver este problema, pero aún así quiero que Dios me bendiga en todas estas áreas. Y hay ocasiones donde Dios te dice, hasta que no trates con esta, no vamos a avanzar en ninguna de estas. Y puede ser, y por eso yo estoy trayendo varias ideas. Puede ser que tu problema sea en las palabras, pero para otro puede ser la sexualidad, pero para otro pueden ser las relaciones, pero para otro puede ser el amor, pero para otro puede ser el trabajo. No todos tenemos los mismos problemas todo el tiempo, pero todos queremos ser bendecidos. Ok, ¿cómo vas a tomar control de tus caminos? ¿Cuáles son esos caminos que tienes que decir, ok, Señor, ya entendí, estoy yendo por el camino incorrecto? Este camino no es el que te agrada, este camino no está a la altura de tus caminos. Y las finanzas, y este es el último. Honra al Señor con tus riquezas, Proverbios 3, 9 al 10, y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Hicimos toda una serie de finanzas, no voy a redundar en esto, pero quiero ser bendecido financieramente. ¿Cómo puedo honrar a Dios con mis finanzas? Señor, en el 2025, ¿cómo puedo honrarte mejor?
¿Cómo puedo honrarte más con mis finanzas? ¿Cuál es el desafío que tú tienes para mí? ¿Cuál es el reto que tienes para mí? ¿Cuáles son las decisiones que tengo que tomar para darte mayor honra y entonces poder ser recipiente de esta promesa? Yo quiero mis graneros llenos y yo quiero alegría en mi corazón para disfrutar esa abundancia. Porque hay momentos de mi vida donde si yo miro para atrás, he tenido menos, pero he sido más feliz. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo tener un desbalance entre la cantidad de cosas en mis graneros y la cantidad de cosas en mi corazón, porque yo les he explicado que los graneros hablan de la provisión y el vino habla del gozo. Y yo quiero las dos cosas. Yo quiero provisión y quiero gozo. Pero a lo mejor no estoy honrando a Dios y por eso no estoy recibiendo la bendición que Él tiene para mí. Y sin duda alguna este pasaje lo tengo que leer, Hechos 20:35, palabras de Jesús, cuando Él dice, estas son palabras de Pablo citando a Jesús, dice, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. ¿Cómo en el 2025 yo puedo trazar un plan como familia, como persona, como casa, para trabajar duro y ayudar a los necesitados? Me llama la atención esta mezcla de ideas, porque usualmente el trabajo duro, seamos honestos, el trabajo duro nos lleva a ser egoístas, porque es que yo trabajé muy duro, yo me peleé muy duro para esto como para tener que dárselo a usted. ¿O no ese es un pensamiento común, normal? Esa no es una idea loca lo que estoy diciendo, o sea, como que tú dices, cobré este cheque, yo me maté para dárselo a este man que es un vago. Y usamos la idea de que es un vago para no darle, como para lavar mi conciencia. El que no trabaja, que no coma. Pero también la Biblia dice, hay que ayudar a los necesitados. Entonces, ¿al fin cuál es? Pues no sé, ora y pregúntale al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué hago? Está este man, está fregado. ¿Lo ayudo o no lo ayudo? Y trata de quitar tus emociones de en medio, tu tacañería y tu juicio propio de decir, es que yo trabajé muy duro para mí. Por supuesto, que una parte importante de lo que trabajamos es para nosotros, estoy completamente de acuerdo. Pero qué bonito que podamos involucrar, ayudar a la gente que está en necesidad. Yo honro a Dios, yo puedo ser generoso con la casa de Dios, puedo traer mis primicias a la casa de Dios, pero ser totalmente indiferente a los necesitados. Tengamos un equilibrio, como comunidad, como familia, que las personas que te conozcan digan, esta persona es demasiado generosa, me sorprende su generosidad. Y luego me surgió una pregunta y es, ¿por qué hay personas que no van aparentemente por estos caminos de los que estamos hablando hoy, que uno de repente dice, no andan por el camino del amor de acuerdo a lo que dice Dios, no andan por el camino del trabajo de acuerdo, y les va bien? ¿Se han hecho esa pregunta? Yo me he hecho esa pregunta, o sea, realmente uno ve gente mala que le va bien, que va por mal camino, y este pasaje al final nos da la respuesta. Proverbios 14:12 dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero su fin es de muerte. Y esto es solamente para volver a donde empezamos. Yo empecé con la idea de tú puedes tomar el camino que es la verdad y la vida, Jesús, pero todos los demás caminos los estás tomando mal, pero a la final también puedes tomar muchos caminos que aparentemente son buenos, pero si no tomaste el camino que lleva a la verdad y a la vida, el fin es de muerte. Y nosotros tenemos una mentalidad muy de corto plazo. Esa es la realidad. Nos gustan los resultados inmediatos. Yo quiero ver resultados ahora, yo quiero ver resultados ya. Anoche estábamos hablando. Fueron a visitarnos a la casa y hablábamos un poco. Y a veces yo me desestabilizo porque no veo los resultados que quiero ver en mi vida, en los proyectos, en la iglesia. Pero me toca sentarme y decir, Señor, tú no trabajas de esa manera. No me puedo desesperar. Tengo que mantenerme enfocado y saber que yo voy por un camino que termina bien.
Puede ser que tú estés viendo personas que aparentemente les está yendo bien, pero a lo mejor el camino tiene un fin diferente. Eso no es problema nuestro, eso déjaselo a Dios. Tú haz tus cosas bien, tú sigue el camino que Dios te ha mostrado que tienes que seguir. Y por eso los quiero dejar con 3 claves para ese 2025 bendecido. Es una sola en realidad, es camina en los caminos de Dios, esa es la respuesta. Pero les quiero dejar como 3 puntos prácticos y voy a leer Salmo 1, mi salmo preferido, el primer salmo. Dice lo siguiente: cuán bienaventurado es el hombre, y acuérdese que hombre igual hombre, mujer es persona, cuán bienaventurada es la persona que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, y aquí es lo que más me gusta, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prosperará. Yo quiero que mi 2025 sea esta fotografía. Salmos 1, 3. Yo quiero ser un árbol plantado junto a corrientes de agua. Quiero dar fruto y quiero que ninguna de mis hojas se marchite y que todo lo que yo haga prospere. Si tú me preguntas, ¿cómo quiero yo mi 2025? Salmo 1.3, Señor, eso es lo que yo quiero. Eso para mí es un cuadro de bendición, desde todo punto de vista. Pero hay 3 cosas que son importantes sobre este cuadro, porque si no nos vamos a desestabilizar. Entonces te doy 3 consejos. El primero, estudia a Jesús en la palabra. Dice el salmo que acabo de leer, sino que en la ley del Señor está en su deleite y en su ley medita de día y de noche. Meditar significa volver a pensar, repensar. Uno puede pasar el día meditando en muchas cosas, buenas, malas, dañinas, nocivas, tóxicas, que no son malas, que son ingenuas. Pero la invitación del salmista es a meditar en la ley de Dios de día y de noche. ¿Cómo medito yo? Claro, el salmista escribe esto antes de Cristo y él dice, tienes que meditar en la ley. Después de Cristo, si voy a tomar ese principio, yo no te invito a meditar en la ley, yo te invito a que medites en Cristo, porque hoy tenemos una revelación mayor de la ley misma, que es Jesucristo. ¿Cómo puedo meditar constantemente en Cristo? ¿Cómo puedo en todo tiempo estar pensando en Cristo? ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Qué piensa Jesús de esto? Pregunta al Espíritu Santo, ¿tú qué piensas de esta situación? ¿Qué piensas de este trabajo? ¿Qué piensas de este problema? ¿Qué piensas de este reto, de este desafío? Y medita de continuo, estudia continuamente. Tienes que ir a las Escrituras y buscar a Jesús. Yo me compré un libro hace como unos 10 años, ya no lo tengo porque lo dejé en Colombia, pero se llama Jesus in Every Page, es Jesús en cada página. Y aprendí a buscar a Jesús en cada página de las Escrituras. Jesús está en todas las Escrituras, de principio a fin, del Génesis al Apocalipsis. ¿Cómo puedo buscar a Jesús en todo lo que hago? Número 2, entiende que es un proceso en el cual se necesita compromiso. Mira lo que dice, sino que en la ley del Señor está su deleite, que ese es el punto anterior, medita en Jesús, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Y esa palabra a su tiempo es muy importante porque a mí me habla de un proceso. No nos gustan los procesos. Pero el salmista dice, si tú caminas por el camino del Señor, vas a dar fruto. Y ahí nos vamos corriendo y empezamos a caminar en el camino y no da fruto y nos desanimamos. Pero se te olvidó una parte importantísima, a su tiempo.
es a su tiempo. ¿Por qué yo me desespero? Porque yo no veo el fruto que yo quisiera ver en mis tiempos. Sea porque en el pasado sucedió de otra manera, sea porque en el Instagram veo que a otros les está funcionando más rápido, sea por lo que sea. Tenemos una idea de bendición en mis tiempos. Entonces, ten cuidado con las resoluciones, porque tú puedes ponerte resoluciones para el 2025 en términos de tus acciones, pero no te puedes poner resoluciones en términos de los resultados. Hay resultados que tú no controlas. El otro año voy a facturar $1.000.000. ¿Qué tal más bien si te propones el otro año voy a visitar 5 clientes a la semana todos los días de todas las semanas del año? Esa la controlas tú, la puedes medir y la puedes cumplir. ¿Cuánto factures? El otro año la iglesia va a tener 5 servicios y no vamos a caber en el hotel. El otro año voy a empezar un curso de Freedom y voy a discipular al que se meta, así sea un solo mechudo o ninguno. ¿Por qué se ríen del mechudo? Es verdad, así me toca pensar. Créanme que a mí me gustaría decir, el otro año vamos a... Esos son sueños. Lo que el salmista, lo que el rey Salomón dijo es, esa persona que se la pasa soñando despierta, eso lleva a la perdición. A mí no me gustan los sueños, a mí me gustan las metas, y las metas incluyen planes que se pueden trazar y que se pueden hacer accionables en un tiempo específico y determinado. ¿Qué vas a hacer tú? Déjale lo demás, déjaselo a Dios y al mundo en el que vivimos. Pero yo tengo que tomar compromiso de lo que a mí me corresponde y no desesperarme, porque al final del día esto es un proceso. Dará fruto a su tiempo. Yo me pregunto cuántas veces no hemos visto el fruto porque nos desesperamos antes del tiempo. Yo seguramente muchas veces. Tonterías, ayer usted me compartía del acuario. Estuvo a esto de desmontarlo porque ¿qué tal que lo hubiera desmontado? Pero esperó y llegó el momento donde es una tontería, un acuario, pues para él no es tontería y para mí tampoco, porque es nuestro hobby, ¿sí? Pero hay cosas en las que tú dices, ya no puedo más, y uno siempre necesita a esa persona, espere, hágale, aguante, tenga paciencia. Yo tengo a Catalina, gracias a Dios, si no, no estaría aquí hoy con ustedes, por eso le tienen que dar ahorita las gracias a ella. Y por último, se anda en los caminos de Dios un paso a la vez. No hay otra manera, no hay otra forma. Uno de mis pasajes favoritos, el Salmo 119, bueno, ese es el versículo más largo de la Biblia, pero Salmo 119, el versículo 9, si no estoy mal, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y yo me acuerdo que hace mucho tiempo yo di una prédica sobre ese pasaje y me fui al diccionario bíblico y en el diccionario bíblico busqué la palabra lámpara. Y me encontré con que las lámparas en el tiempo en el que David escribió este salmo eran lamparitas de aceite. Uno se imagina como un reflector, una exploradora tipo Land Rover Defender alumbrando 4 millas. No, eso es una lamparita que te daba para el próximo paso, no más. ¿Alguna vez has salido de noche con la linternita del celular? Yo sí. Y eso uno se siente nada impotente. El otro día yo no me acuerdo a qué salí, no había luz y yo salgo y uno trata, apenas te da para el siguiente paso. Cuando el rey David estaba diciendo, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino, la idea que nos viene a la mente a nosotros es reflector de estadio de fútbol. Pero la idea del salmista, que fue el que lo escribió y el que estaba inspirado por el Espíritu Santo, es lamparita de aceite. ¿Qué quiere decir eso? Que el camino se ilumina un paso a la vez. Y por eso yo he cambiado mi forma de hacer resoluciones. Créeme, yo antes era todo el año y esto es lo que vamos a hacer enero, febrero, marzo. Soy planeador por naturaleza, me nace. El problema es que cuando planeas 15 años así y nunca te sale, llega un punto donde dices, algo estoy haciendo mal. Y sí, planear es bueno,
pero es que una cosa es planear, otra cosa es querer controlar todo lo que sucede en nuestras vidas. Y me di cuenta que yo era un controlador por naturaleza, lo quiero controlar todo, yo no lo puedo controlar. Entonces yo he aprendido a cederle a Dios lo que yo no puedo controlar. Señor, yo me voy a encargar de esto. Yo voy a trabajar en mis palabras, voy a trabajar en mi trabajo, voy a trabajar en mis relaciones, voy a trabajar en la forma como amo, voy a trabajar en la forma como perdono, voy a trabajar en la forma como manejo mis finanzas, voy a trabajar mi sexualidad, mis pensamientos, todas las áreas que a mí me corresponden, yo voy a trabajar en esas. Y voy a tratar de que mis caminos se vuelvan tus caminos, porque son más altos. ¿Dónde está la bendición? Donde tus caminos encuentran los caminos de Dios. Esa es la ruta de la bendición, no hay otra. Por eso, si alguien cree en esto y en su iglesia lo hacen o conoce un pastor que lo hace, no estoy criticando, pero de mí nunca van a escuchar 2025 es el año de... No, 2025 es el año de alinearte con los caminos de Dios y ser bendecido, punto. Pero ese es el año del perro, el del gato, el de la bendición, el del dinero, el de la cosecha, no tengo ni idea. Yo en el 2019 dije, el 2020 es un año de bendición, de mejores cosas, y mire el 20 que nos tocó. Y dije, nunca más vuelvo a decir eso. ¿Sí? No tengo ni idea. El proceso, Dios, la temporada en la que ustedes están es muy diferente a la mía. Cada uno de nosotros está en una temporada diferente. Por ende, el año que tenemos por delante no se ve igual. Y no se va a ver igual y no tiene por qué verse igual. Lo que sí tiene por qué ser es un año bendecido en tu realidad, en tu momento, en tus cosechas. Tú necesitas cosas en tu matrimonio que a lo mejor yo no necesito, pero yo necesito cosas en mis finanzas, yo necesito cosas con mis hijos. Somos humanos, somos diferentes, somos únicos. De manera que, ¿quieres un 2025 bendecido? Yo sí. Alinea tus caminos con los caminos de Dios. Estudia a Jesús. Para hacerlo, estudia a Jesús. ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Cuál es el camino que Jesús tomaría? Comprométete con el proceso, no te desesperes. Y hazlo un paso a la vez. Vas a planear, vas a hacer resoluciones. Soy amigo de las resoluciones, no hay problema. No soy amigo de la superstición, no soy amigo de las 12 uvas, no soy amigo de los cucos rosados, no soy amigo de las maletas para dar la vuelta a la cuadra. Si lo haces, está bien, cada quien con su tema. Pero tampoco soy amigo de la superstición espiritual que a veces los cristianos creemos. ¿Quieres que te funcione? Alinea tus caminos con los de Dios. No hay más, no tienes que hacer nada más. Y pídele al Espíritu Santo que te ayude en cada paso. Quisiera orar por ustedes antes de cerrar.